Bueno, cordial saludo. Mi nombre es Kevin Arroyave Arias y bueno, para esta base elegí trabajar el artículo El joven García Lorca, un paisaje musical de sus textos a través del mundo sonoro de Verlaine y de Debussy. Este pues lo escribió Victoria Cavia y yo lo escogí porque a mí me gustó mucho cómo se trata ese tema de que la música puede ser poesía y no solo como las letras o eso, sino que el propio lenguaje musical del ritmo, la melodía y los matices pueden evocar sentimientos y ser poesía en sí e inspirar a la creación de otras artes diferentes. Primero, para comenzar, yo les voy a introducir a estos tres personajes que son Paul Verlaine, Claude Debussy y Federico García Lorca. Empecemos por Paul Verlaine. Eh, Bueno, este fue un poeta francés del siglo XIX. Este desarrolló mucho con el simbolismo literario y ese simbolismo es de que, pues, muy obviamente referido a que uno representa las cosas de la vida real con cosas ya más metafísicas, más esotéricas, cosas más creativas, pero que representan algo real. Eso es un simbolismo. Él nos tenía esta frasecita que era de la musique avant toute chose. Y eso pues significa de la música antes que todo. Y ahí se está riendo pues a que la poesía más que todavía tener ritmo, melodía, matiz. Y esto que él hablaba y los textos de él influenciaron después a Claude Debussy, que él fue un compositor francés. Este resultó con el impresionismo musical, que se refiere a más que intentar seguir unas reglas estrictas, en buscar evocar sensaciones al oyente. Debussy se inspiró mucho en estos poemas que hizo Verlaine para crear sus canciones y de hecho los musicalizó varios. Por ejemplo, el más conocido es El Claro de Luna. Ahora continuamos con el protagonista pues de este artículo que fue Federico García Lorca. Este sí ya nació un poquito después en el siglo XX y el primero, cuando era más joven, se inició con la música. Él estudió piano y solfeo y entonces ya adquirió como una sensibilidad al sonido. De joven, antes de querer ser pues poeta, soñaba ser músico, pero pues la vida cambia su rumbo y se vuelve más que todo conocido por su poesía. Entonces en este artículo que hizo Cavia nos demostró pues cómo se unen como estos tres ideas, el del simbolismo de Verlaine, el impresionismo musical de Debussy y la sensibilidad poética de Lorca. Entonces ahora les voy a exponer como tres puntos claves acerca de esto, porque en común tenían ellos nuestra primera idea, que es la musicalidad del lenguaje. En el texto pues se explica pues como Lorca, Debussy y Verlaine comprendían como la musicalidad como un alma que tenía el arte, que podía tener la música, la poesía, los textos, pero que pues aunque fueran diferentes su aplicación en cada arte, representaban lo mismo, el ritmo del alma, el movimiento. Lorca, según Cavia, escribía con el oído, porque sus textos intentaban tener un ritmo, una sonoridad, unas ideas, unas tensiones. Y pues así como Debussy usaba acordes así difusos y escalitas y modales como para crear otro sentimiento, Lorca usaba pues como el lenguaje para evocar emociones y atmósferas. Un ejemplo que nos habla Cavian en el artículo es este fragmento de Crepúsculo en Granada. Entonces Lorca escribió: las campanas, allá lejos, suenan con voz de bronce apagado, y parece que el aire, lleno de tristeza, las repite en su interior. Entonces, Cavia nos dice que esto suena como una melodía grave y que se parece mucho a algunas canciones de acorde que usaba Debussy, en por ejemplo, La Tragédie en Luthier.
o sea, la catedral hundida. Ahora, la segunda idea es de la partitura como poesía. En el artículo se refiere a que leer una partitura puede inspirar la poesía. Cavia decía que normalmente se estudian las lecturas literarias pues de escritores, pero que fuera muy interesante, muy bacano, que se reconociera la lectura de partitura musical como fuente de inspiración. Lorca, pues que tocaba el piano, él tenía partituras así de Debussy y él pues iba y las interpretaba. Y pues él en su mundo, él no veía solo las notas o un estudio o algo para tocar, sino que él intentaba agarrarle y desmarañarle como el sentimiento que traía eso que escribió Debussy. Otro ejemplito ahí muy interesante es en el texto Amanecer de Lorca. El aire está lleno de luz sonora, las torres tocan clarines de oro, todo vibra dulcemente. Entonces acá Cavia dice pues que Lorca no estaba describiendo un amanecer real, sino que lo estaba interpretando, como si estuviera leyendo una partitura. Y bueno, también ese lenguaje de instrumentos, de dulcemente, vibrar y la resonancia, pues muy cercano si es a la música. Ahora, para terminar pues como con nuestra tercera idea, tenemos la sensibilidad compartida. Entonces, Cavia insiste pues que en estos tres artistas todos tenían como una sensibilidad en común. Ellos siempre buscaban percibir pues, lo invisible, lo leve, lo espiritual, las cosas que no se ven, sino que se sienten. Entonces, siempre eran estos tres buscando captar la emoción y no eran como describiendo cosas realistas, sino como lo que salía de mente. Algo que escribió Lorca, que tiene mucha relación con esto, es esta partecita que es: el agua tiene una voz cristalina que habla con el ciprés, y el viento responde con rumor de seda. Todo parece un canto sin palabras. Bueno, ahora nos vamos a pasar con unos ejemplos musicales, así como, bueno, esa es la carrera. Entonces tenemos estos dos ejemplitos de Debussy. Primero tenemos el Claro de Luna, que es como una de las obras como más conocidas de él. Esta la hizo basándose en un poema de Verlaine que tenía pues como el mismo nombre, Claro de Luna. Esta pieza pues tiene una gran delicadeza, es melancólica pero a la vez como muy relajante. Lorca se basó mucho en este símbolo de la luna en su poesía, era para él una figura emocional. Tenemos la catedral sumergida. Esta obra Lorca la conoció a través de leerla en una partitura y tocarla. Entonces, en ella Debussy evoca una catedral que emerge lentamente del mar. Y bueno, él lo hace con acordes que son profundos, que resuenan. Ya después Lorca, basado en eso, describiendo paisajes del alma, habla mucho de las campanas, los sonidos, el acorde dorado de las catedrales y que pues estos sonidos que parecen llegar desde el espíritu. Bueno, una reflexión ahí final para terminar y les puedo decir que pues después de analizar como este texto puede ver como que Lorca sí se quedó muy impregnado con esta idea de la música para mirar el mundo. Él vio que todo tiene ritmo, todo lo que uno hace es un ritmo. Por ejemplo, para escribir una historia también se utilizan tensiones y todo ya una resolución. También hablaban mucho de que el arte no era una imposición. Estos tres decían pues que el arte era libre y era para surgir. Entonces, yo me despido de usted y muchísimas gracias pues por escucharme y adiós.